Bueno, pues a nosotros nos tocó de tema al equipo lo que es el encéfalo, lo que son las partes del encéfalo, la ubicación de dónde está ubicado en el cráneo, lo que es la función general. Y pues vamos a ver, el encéfalo es el centro de control principal del sistema nervioso central, el SNC, situado dentro del cráneo, y protegido por las meninges y el líquido, ¿no? Entonces el líquido cefalorraquídeo, compuesto por pues millones de neuronas, regula las funciones vitales, los movimientos, los pensamientos, las emociones, la memoria, y sus tres partes principales del cerebro, lo que es el tronco cefálico. Sus partes principales son cerebro, la parte pues más grande y superior se divide en hemisferios y lóbulos, encargándose de las funciones superiores como el pensamiento, la memoria, la emoción, y el pensamiento sensorial. El cerebelo, otra parte principal del encéfalo, pues está situado en la parte superior bajo el lóbulo occipital, y regula la motricidad fina, o sea, el equilibrio, la coordinación y la postura. Entonces, y el tronco encefálico se conecta el cerebro por la médula espinal y controla las funciones involuntarias vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, lo que es la digestión. Entonces, la ubicación de lo que es el cráneo del encéfalo ocupa casi en su totalidad lo que es la cavidad craneal. El encéfalo se sitúa en la fosa craneal, ¿sí? en la anterior y media, mientras que en el cerebro y el tronco encefálico se localizan en la fosa craneal posterior y en la base del cráneo. Y pues la función principal de lo que es el encéfalo es integrar información sensorial, coordinar las actividades físicas, mentales, regular el medio interno del cuerpo, es lo que llamamos homeostasis, y generar la conciencia y el comportamiento humano. Hemisferio derecho e izquierdo. El cerebro está dividido en dos mitades llamadas hemisferios. El derecho se relaciona más con la creatividad y la percepción espacial, mientras que el izquierdo se asocia con el lenguaje y el pensamiento lógico. Fisura longitudinal. Es una hendidura profunda que separa completamente los dos hemisferios del cerebro. Superficie lateral. Es la parte externa del cerebro que vemos desde los lados, que contiene áreas importantes para el movimiento, el lenguaje y la percepción. Superficie medial. Es la cara interna del cerebro, visible para separar los hemisferios. Participa en funciones como las emociones y la memoria. Superficie inferior. Es la parte baja del cerebro, en contacto con la base del cráneo. Está relacionada con funciones como el olfato y control de algunas actividades anatómicas. ¿Qué son los lóbulos? Los lóbulos es la manera anatómicamente de poder dividir la corteza cerebral. Estos se dividen en 4 en cada hemisferio: el lóbulo frontal, occipital, parietal y temporal. El lóbulo frontal suele ser el que está más anterior o más en el frente, y este se encarga del reconocimiento cognitivo, de los movimientos voluntarios y del cálculo. Luego tenemos al lóbulo parietal, que se suele ubicar en la parte superomedial, que se suele encargar de la integración, de la sensibilidad y también del cálculo y el lenguaje. En la parte más posterior tenemos al lóbulo occipital, que se suele encargar de la visión, y por último tenemos al lóbulo temporal, que se suele encargar principalmente de la audición. Los surcos y circunvoluciones son las estructuras características de la corteza cerebral. Los surcos son hendiduras o depresiones en la superficie del cerebro, mientras que las circunvoluciones o giros son pliegues o elevaciones que se encuentran entre estos surcos. Juntos le dan al cerebro su aspecto arrugado.
Su principal función es aumentar la superficie de la corteza cerebral sin incrementar demasiado el tamaño del cráneo. Esto permite alojar una mayor cantidad de neuronas, lo que se traduce en mayor capacidad de procesamiento, pensamiento, memoria y funciones cognitivas complejas. Algunos de los surcos importantes son el surco central de Rolando, que separa el lóbulo frontal del parietal, y el surco lateral de Silvio, que divide el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Entre las circunvoluciones destacadas, la circunvolución precentral relacionada con el movimiento voluntario y la circunvolución postcentral relacionada con la sensibilidad corporal. Los principales surcos del cerebro. Primero, el surco central, también llamado surco de Rolando. Este divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal y separa funciones motoras de funciones sensoriales. Después está el surco lateral o surco de Silvio. Este surco separa el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal y está relacionado con funciones como el lenguaje y la audición. Por último, está el surco parieto-occipital, que divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital, área importante para el procesamiento visual. En conjunto, estos surcos ayudan a organizar el cerebro en diferentes regiones, con funciones específicas cada uno de ellos. La vista lateral del cerebro permite observar principalmente la superficie externa de los hemisferios cerebrales, donde se distinguen surcos como hendiduras y circunvoluciones como pliegues que aumentan el área cortical. Algunas de las estructuras que se observan en esta vista destacan surcos importantes que sirven como referencias anatómicas, como por ejemplo el surco central del Rolando, el cual separa el lóbulo frontal del parietal. Este es clave porque delimita la corteza motora anterior y la sensitiva posterior. Luego tenemos el surco lateral de Silvio, donde este divide el lóbulo temporal de los lóbulos frontal y parietal. Luego tenemos el surco precentral y postcentral. Estos delimitan el área motora y somatosensorial primaria. Los lóbulos sensibles. En la vista lateral se identifican claramente 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que está ubicado en la parte anterior, relacionado con las funciones ejecutivas, como movimiento voluntario y lenguaje en el área de la boca. El lóbulo parietal, detrás del surco central, participa en la sensibilidad somática y la integración sensorial. El lóbulo temporal, por debajo del surco lateral, involucrado en la audición, la memoria y la comprensión del lenguaje. El lóbulo occipital, en la parte posterior, encargado de la visión. La relación entre estos lóbulos no funcionan de manera aislada, sino integrados. El frontal se comunica con el parietal para coordinar movimiento y percepción. El temporal interactúa con el frontal en funciones del lenguaje. El occipital se conecta con el parietal y temporal para procesar e interpretar la información visual. El cerebelo está situado en la fosa posterior del cráneo, inferior a los hemisferios cerebrales y posterior al tronco encefálico. Su configuración externa se conforma de los hemisferios cerebelosos, vérmits y folias. Los hemisferios cerebelosos son 2 grandes porciones laterales del cerebelo. En su interior se encuentra sustancia blanca y núcleos profundos. Sus funciones es el movimiento voluntario fino, movimiento distal, que es como el de las manos y el de los dedos. El vérmix es la porción central y medial del cerebelo, que une los hemisferios cerebelosos. Este está dividido en lobulillos, que es língula, curmen, declive. Se relaciona con los núcleos profundos mediales, que es el núcleo del fastigio. Controla la musculatura axial, que es el tronco y el cuello. Coordina la marcha. Las folias son pliegues delgados y paralelos que forman la superficie del cerebelo. Su función es aumentar la superficie cortical y se alojan células de Purkinje. Este está dividido en 3 capas.